y en esta ocasión abordaremos... de vuelta. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y hoy vamos a definir lo que es la poesía y los tipos de poesía que existen. Vamos a definir poesía, vamos a analizar lo que es la lírica, aprenderemos a distinguir el verso de la estrofa y vamos a clasificar los distintos tipos de poema en función a si se comportan como uno de admiración, de amor, dolor o crítica. Empecemos con nuestra clase. Como siempre, empezamos definiendo. Decimos que la poesía proviene del griego poieio, que significa básicamente crear. Escribir poesía es crear. Esta cualidad de la invención es la característica propia de la poesía. Es la manifestación de la belleza, decimos, por medio de ¿qué instrumento? De la palabra, que es nuestro instrumento. La poesía es la manifestación de la belleza por medio de la palabra. La manifestación de dicha belleza puede realizarse por medio de la prosa y el verso. Si bien el verso es la estructura propia más común de la poesía, también la misma puede realizarse con prosa. Vamos a ver las diferencias que existen entre ambas. Pero retengan que, en primer lugar, poesía significa crear. Poesía es manifestar la belleza por medio de la palabra. Ahora definamos estos dos tipos de estructuras. En primer lugar, ¿qué es la prosa? La prosa es el sistema natural del lenguaje. Nosotros cuando hablamos lo hacemos generalmente en prosa. Por eso decimos que la forma natural del lenguaje es la prosa. La prosa no está sujeta, una diferencia fundamental, con el verso, ni a ritmo ni a medida. La prosa, para que pueda ser considerada como poética, tiene que ser clara y tiene que estar usada con corrección y propiedad. Por su parte, el verso es la forma artificial del lenguaje. Fíjense que dijimos que la prosa es la forma natural, el verso es la forma artificial del lenguaje. La misma se encuentra sujeta a ritmo, cadencia y medida, como vamos a ver a continuación. Recuerden esta diferencia entre prosa y verso. Decíamos que el verso es unidad rítmica sujeta a ritmo y cadencia por medio de distintos mecanismos que ya habíamos visto en un video, así que busquen género lírico y miren ese video. Eso es un verso, más el verso se agrupa para desarrollar la idea que quiere comunicar el poeta. Esa agrupación de versos es lo que nosotros denominamos estrofa. Si fuéramos al caso de la prosa, diríamos oración y párrafo, para que hagan la analogía. En este caso diremos verso y estrofa. Esta es la estructura normal de los versos. Los versos se agrupan en estrofas. Acá tenemos un ejemplo, tomado del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Fíjense, por una mirada, un mundo. Es el primer verso. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Mi segundo verso. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Sí? El conjunto de versos que transmiten una idea específica se denomina estrofa. Entonces, esta estrofa, que es un cuarteto, ¿por qué? Porque tiene 4 versos. Cada una de estas constituye un verso. La reunión del grupo constituye una estrofa. Diferencia básica porque hay distintos tipos de estrofas que ya habíamos también analizado. Luego nosotros tenemos la lírica, el género lírico. El género lírico es un género muy específico, puesto que se ocupa fundamentalmente de comunicar sentimientos, emociones, imaginaciones y pensamientos. Fíjense que en este
caso los pensamientos están en último lugar, porque lo importante y lo que prevalece generalmente en el género lírico son los sentimientos, emociones e imaginaciones del poeta, que de una manera muy particular trata de comunicarnos. Es la manifestación, por eso decimos, del mundo interno del poeta. De ahí sus características fundamentales, que son la subjetividad. Lo que importa es cómo el sujeto percibe la realidad, no la realidad en sí, no la realidad trascendente. Lo relevante es cómo el poeta la percibe. La función fundamental del género lírico es poética y expresiva. Poética decimos porque trata de lograr belleza por medio de la palabra. Y decimos expresiva porque el autor trata de transmitir percepciones, emociones, sentimientos que le son muy propios, muy característicos, muy personales. Obviamente esto hace que el lenguaje sea claramente connotativo, el lenguaje sea claramente figurativo, o en otros términos, el lenguaje sea siempre de segunda o tercera acepción. Luego, el género está cargado de licencias. Las licencias son rupturas de las reglas gramaticales con fines expresivos. Eso es una licencia y el género lírico siempre las posee. Por medio, o por otro lado, yo logro todo esto generalmente por medio del verso. Como les decía hace rato, muchas poesías pueden lograrse por medio de la prosa, de la estructura de la prosa, pero hay una preponderancia clara del verso, como en la estrofa de Gustavo Adolfo Bécquer que habíamos analizado. Ahora veamos cómo se puede clasificar la lírica. La lírica puede clasificarse de acuerdo al tema del poema. En poemas de admiración, como su nombre lo indica, son aquellos que expresan admiración. Poemas de amor, de dolor y de crítica. Cada uno de estos tipos admite también por su parte distintas clasificaciones que vamos a analizar. En primer lugar tenemos la oda sagrada. La oda sagrada es un tipo de poema que alaba ¿a quién? A Dios. De ahí el adjetivo sagrada. Están inspirados en la grandeza de Dios. Todos aquellos versos, todos aquellos poemas que tienen una estructura de alabanza a Dios pueden considerarse como oda sagrada. Por otro lado tenemos la oda heroica. ¿Cuál es la diferencia entre la oda sagrada y la oda heroica? El sujeto del poema. Dios en la oda sagrada, los héroes, Eneas, Agamenón, Patroclo, Aquiles, Héctor, grandes héroes, por ejemplo, de la Ilíada de Homero. En esta se exaltan héroes heroicos. Luego también tenemos la égloga, un género cuyo principio se atribuye al poeta latino Virgilio, que exalta la naturaleza y temas pastoriles. Eso quiere decir que sus protagonistas siempre son pastores y lo que hace el poeta por medio de una égloga es ensalzar la vida del campo. ¿En contra de qué tipo de vida? De la vida de la ciudad, que se considera más mundana, más frívola, más superficial, etc. Estos son los poemas de admiración. Luego tenemos los poemas de amor. Con el primer tipo todos ustedes estarán familiarizados, que es la canción. La canción, ¿sí?, generalmente expresa sentimientos amorosos. Es la finalidad fundamental de este tipo de poema. Luego tenemos el madrigal, que también, como la canción, aborda temas amorosos, pero lo hace con brevedad y sutileza. Es decir, el madrigal es más breve que la canción. Tenemos por otro lado el epitalamio, que son poemas nupciales. Eso quiere decir que son poemas que generalmente celebran la unión entre dos personas. De ahí que digamos que es un canto de bodas. Luego tenemos la letrilla, que es un estribillo de tono ligero. Los cuatro tipos de poemas se refieren siempre al amor. Ese es el objeto principal de estos poemas. Luego veamos el siguiente grupo de poemas. Nos referimos a los poemas
de dolor. Así como hay poemas de alabanza, hay poemas de amor, también hay poemas de dolor. Por ejemplo, el epitafio, que es un poema breve utilizado sobre tumbas. Por ejemplo, una tumba es suficiente para quien el universo no bastaba. Este epitafio se dice que se encontraba sobre la tumba de Alejandro Magno. Como ven, es breve y es utilizado sobre tumbas. Una elegía, por su parte, expresa el sentimiento de pesar ante una desgracia. Yo escribo una elegía cuando un acontecimiento dado me ha producido mucho dolor. Recuerde el alma dormida. Así empieza el poema de Jorge Manrique, Las coplas a la muerte de su padre. Las elegías generalmente, no en toda ocasión, pero generalmente se refieren a la muerte de un ser amado o querido. Aquí tenemos epitafio, elegía. A continuación analizaremos los poemas de crítica. Los poemas de crítica fundamentales y más conocidos son la sátira, el epigrama y la letrilla. Teníamos letrilla amorosa, tenemos letrilla de crítica. La sátira generalmente se utiliza para censurar y ridiculizar los vicios, errores y defectos de otras personas. De ahí el género satírico. Se caracteriza también por su brevedad. El epigrama es una crítica breve, aguda e intencionada. Diferencia está dada por la brevedad. Es importante tener eso en cuenta. La letrilla es un escrito burlesco de carácter ligero. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de poemas. Aquí tenemos los ejemplos. Leamos el primero, la primera sátira. Tenemos: érase un hombre a una nariz pegado. Tan grande era la nariz que no decimos una nariz a un hombre pegado, sino un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Fíjense que esta sátira de Quevedo está satirizando a una persona que tiene la nariz muy grande. Por eso decimos que es un poema de crítica. Por otro lado tenemos este epigrama. Nerón quiso que Roma fuese honrada. Así pudo robar él solo. Este epigrama se atribuye al poeta latino Marcial y fíjense cómo, a diferencia de la sátira, es más breve, la intención es más mordaz. Fíjense, Nerón quiso que Roma fuera honrada, así pudo robar él solo. Estos son los principales tipos de poema: el poema de alabanza, de amor, de dolor y de crítica. Si nos entendimos, concluida la clase, ustedes deberían de ser capaces de, en primer lugar, definir lo que es la poesía. En segundo lugar, citar las características de la lírica. Acuérdense, subjetividad, connotación, etc. Distinguir el verso de la estrofa, dos estructuras que hay que reconocer y distinguir, y clasificar los poemas en poemas de admiración, amor, dolor y crítica, y los distintos tipos de poemas o poesías que se pueden incluir en estos tipos. Terminamos la clase y nos vemos en el siguiente video.